Charlie. Lo mejor que nos puede suceder en la vida es viajar y disfrutar de todos los momentos en familia. Sentir esa emoción cuando lo planeas, cuando lo vives y lo recuerdas. Es una sensación indescriptible de emociones. Es alimentar el alma y saber que tendrás algo que contar. Y cuando lo haces, lo dices con alegría y con una súper sonrisa. Lo que vives y lo que aprendes se vuelve parte integral de tu ser. Imagínate todo eso en un paraíso como la Riviera Maya y en uno de los mejores hoteles de Playa del Carmen. Esta vez quiero que me acompañes a conocer nuestra aventura. Te mostraré el lugar, la habitación, los restaurantes, la comida, los espectáculos para que en tu próximo viaje a este paraíso sepas qué escoger. Y yo te lo cuento a modo de experiencia. Acompáñame a conocer el hotel Ocean Riviera Paradise. Charlie. Nuestra historia inicia así. Llegamos a las 12 del día, que es la hora que nos pide el hotel que te registres. Y a las 3 se entregan las habitaciones. Realmente son muy puntuales, en eso no tuve ninguna queja. Pero para no andar con rodeos, y como sé que ustedes quieren conocer las instalaciones, vamos a recorrerlo. El Hotel Ocean Riviera Paradise es un hotel todo incluido, o sea que no tienes que pagar nada más. Incluye la comida y la diversión, y no tienes que salir del hotel, lo tienes todo ahí. Cuenta con 4 piscinas y un parque acuático, además que tiene varios snack bar. Puedes recorrerlo en los carritos y hasta a pie, de las dos maneras se disfruta. Las áreas están muy bien cuidadas, todo muy limpio y el personal muy amable. Me encantó. Eso sí, tiene muy poca playa y la encontramos con un poquitito de sargazo. Tiene una piscina muy cerca que es muy amena. Disfruté mucho el lugar, por cierto la reservación la hice con los amigos de Natural Trips que nos dieron un servicio personalizado y excelente, siempre atentos. Les dejo sus teléfonos y redes por si quieren contactarlos. Charlie. Hablemos un poco de nuestra habitación, pues como comenté anteriormente nos entregaron el cuarto a las 3 p.m. y nos tocó en el edificio Daisy, cerca del parque acuático en el 3er piso. La verdad me gustó la ubicación porque está cerca de los restaurantes y donde se encuentran todos los espectáculos. Bienvenido a nuestra habitación, creo que es una de las partes más padres y bonitas de estos viajes, llegar y ver cómo es. Este se ve muy cómodo, cuenta con 2 camas y una adicional para los niños, una terraza como para tomar un poco de aire o tomarse un cafecito en la noche. Además nos dieron amenidades como jabón, pasta de dientes, entre otros. Los baños muy limpios y con agua fría y caliente. Me encantó esta tina que de verdad me apasionó ver cómo funciona. Y a quien no, si es hidromasaje. Y ya es que hay viajes que solo quieres quedarte en el cuarto. ¿Les ha pasado? Bueno, sigamos. Hay un frigobar con refrescos y cervezas. Cafetera para todos aquellos que no pueden vivir sin él. Televisión con programas en todos los idiomas. Caja fuerte donde puedes guardar tus cosas de valor si así lo necesitas. Hasta burro y plancha para la ropa. Y nada mejor que descansar. Creo que me saqué la lotería. La verdad he estado en otras habitaciones y esta me gustó, le doy un 10. Si has estado en este hotel, me gustaría saber tus comentarios y conocer tu opinión. Ahora hablaremos del restaurante Buffet de Amaranto. Les voy a resumir todas las veces que desayuné y almorcé en una, para no alargar el video y tengas mi punto de vista. Te aconsejo siempre medir tus tiempos, ya que en ocasiones hay mucha gente y hay que entender que hay una capacidad y en temporada alta, como en celebraciones, son muy concurridos. El restaurante es grande, pero de preferencia llega temprano. Lo que te comentaré es que me encantó el sabor de su comida y está muy rica. Bueno, todo lo que probé estuvo a mi gusto. Igual hay que entender que no todos tenemos las mismas preferencias, pero para mis expectativas lo cumplió. Recuerda que todos los restaurantes tienen una hora para abrir y para cerrar. Y lo puedes consultar en el tríptico que te da el hotel o en su página web. Charlie. Algo importante en un hotel cuando tienes hijos es la zona de entretenimiento. Este hotel cuenta con Kids Club para niños y Teams Club para niños más grandes. Que les guste videojuegos y juegos de mesa. Ahí se podrán entretener todo. Charlie. El hotel está lleno de animales, especialmente monos, que son muy curiosos, como este amiguito que cada que ve a las personas se hace al muerto. Y tarda bastante en el suelo, hasta que se van las personas. Desde temprano los ves andando y acostándose en áreas frescas. Los turistas que se hospedan les toman muchas fotos. Miren este, hasta se hizo al muerto. Ya que estás en esta parte del video, no olvides suscribirte y darle click a la campanita de notificaciones para que sepas cuando subo un video nuevo. Sígueme en todas mis redes sociales como Charlie Voy de Viaje. En mi canal te enseño reseñas de lugares, experiencias en tours, hospedaje, dónde comer y diversión. Así que sígueme para conocer mis aventuras.
Ahora sí hablemos un poco de las piscinas, que es algo que disfruto muchísimo y mi familia también. Y nada mejor para quitar el calorcito. Como les comentaba, hay 4 piscinas en cada edificio, todas muy bien acondicionadas, que hacen de tus vacaciones sean más que perfectas. Y si a eso le agregas tomar una bebida bien fría en el bar, que está a un costado, es genial. Yo me tomé una michelada, creo que no les había contado que es mi bebida favorita. Y nada mejor que compartir. El tiempo se tira volando, por eso es importante que planifiques las actividades que quieres realizar. Tal vez sea imposible ir a todo, pero puedes buscar las opciones que sean completamente a tu gusto. Y claro, lo que prefiera hacer la familia, ya que son vacaciones para compartir. Ahora sí nos trasladamos al parque acuático. No es muy grande, pero tiene lo suficiente para la diversión. Lo que sí notamos que no es fácil resbalarse y te quedas a medias, por lo que tendrás que medio empujarte si quieres salir de ahí. Pero ten cuidado porque no vaya a tirarse otro y causes un accidente. Los niños estarán felices de vivir esta experiencia. Hay caídas de agua para refrescarte. Y si vas con todas las ganas y pensando en divertirte, lo disfrutarás mucho. Les platico que hace 2 años que no salimos a un todo incluido, así que venimos con todas las ganas. Logramos bajar el estrés laboral, que es uno de los beneficios de salir, y algo que siempre recomiendo es tomarse todas las fotografías que puedas para guardar esos bellos momentos. Y no solo que queden en recuerdos, la vida se va muy rápido, por lo que, como siempre comento, lo que se vive siempre se lleva en el corazón. Y aunque a veces las cosas no salen como uno quiere, hay que volverlas a intentar hasta que nos salga. Hay que insistir. Igual actividades para niños, en esta ocasión nos tocó los piratas, los niños felices buscando tesoros, dibujando y haciendo muchas otras cosas. Y todos los días son actividades diferentes. En una de las piscinas se hace la fiesta de espuma y es muy divertido ya que hacen concursos. La gente salta, baila y participa. La verdad me la pasé súper de lujo y casi me ahogo de exceso de espuma. Tuve que alejarme un poquito y llegó un momento que ya estaba muy espesa, pero me sentí vivo y feliz. Hasta el momento puedo decir que fui a todas las piscinas y están de maravilla. Me encantó el ambiente, súper recomendable. En la noche hay diferentes espectáculos, igual hay un teatro y un bar, el cual no logramos ir. Pero les muestro lo que vivimos. Había visto muchos shows de fuego, pero esa es la primera vez que veo uno con tanta gente y me impacta ver cómo se coordinan para no quemarse. El show sí tardó, yo creo que de 30 a 45 minutos, pero igual hicieron concursos y se alargó un poco más. Para saber qué espectáculo hay en la noche, puedes checar en el sitio web o en las pizarras que se encuentran en el hotel o preguntar en el lobby. Si eres de las personas que les encanta bailar, terminando el show se arma la pachanga. En este momento te mostraré cómo fue el service room. Esto se ordena a través de tu celular por una app y te lo proporcionan en el momento que ingresas al hotel. Y bueno, amigos, nos trajeron el service room. Viene nada más que rico. Dedos de queso, pechuga, una hamburguesa y el ceviche. La verdad, bastante rápido, menos de media hora podemos decir, pero todo muy rico, la verdad. Hasta miren, está ahí todos los ingredientes que llevan, como el capsun, mayonesa y mostaza, todo muy rico. Vamos a ver qué tal. Llegó el turno de hablar de los restaurantes de especialidad. Nosotros veníamos al de comida mexicana llamado Margarita. Este está muy bonito y con adornos que hacen verse espectacular. Al inicio nos sirvieron agua mientras ordenamos. Lo que me llamó la atención es este mural de luchadores enmascarados. Después brindamos con nuestras bebidas y festejamos nuestras vacaciones. Algo importante es que el menú lo puedes bajar en la app o en el código web para que escojas con calma. Yo pedí un ceviche de castagán con cerdo y camarón. Y de plato fuerte un molcajete de mariscos, igual pedimos chiles rellenos. Y yo me animé a comer este calamar, muy rico. Siempre he pensado que hay que probar cosas nuevas, pero realmente se llevó un 100 este restaurante. Supongo que todos nosotros lo disfrutamos como se debe. Caminando por el lugar tuve la suerte y me tocó ver un enfrentamiento de lucha libre con 2 cuatis, los super cuatis, que se dieron hasta por debajo de la lengua y entre juego y juego se calentaron los ánimos, pero al final quedaron como amigos.
qué experiencia. Y es que encontrar cuatis es por todo el hotel y son súper tiernos. En este hotel igual cuenta con un pequeño cenote, puedes pasar a conocerlo, hay varios animalitos y si tienes suerte podrás ver tortugas y peces. Igual puedes tomar fotos, solo que hay que esperar su turno. Y miren nada más que nos encontramos este bar que se llama Fresca Bar, donde puedes tomar bebidas naturales energizantes y te la preparan de volada, no tienes que esperar mucho tiempo. Yo me pedí unos digestivos para probar y acomodar un poco el estómago de tanto que comí. Bueno, en este punto tómalo en cuenta por si te gustan este tipo de bebidas. Este otro lugar me encantó y es que es una cafetería, se llama Mice Coffee. Y está muy bueno para pasar la tarde relajada con un sabroso café o comer un rico dulce, que hay por montones. Nosotros decidimos probar estos, que sí fueron un deleite. Sé que no te puedo mostrar todo, pero déjame resumirte un poco la información. Hay un lugar donde puedes ver las fotos que te toma el personal del hotel y es este. Bueno, los restaurantes a la carta son los siguientes: Rose 66, Sakura, Blue Moon, Villa Marina, Margarita, que fue el que les mostré hace un momento, Pez Vela, que será el próximo que les mostraré. Y como verán, es difícil elegir, ya que solo estuvimos 3 días y 2 noches. Lo que sí puedo decirles que todos están de lujo. Ahora hemos llegado al Pez Vela, uno de los restaurantes de este hotel que me encantó, y es porque soy amante de la comida del mar. Además de ceviches y caldo de pescado, hay pizzas para los niños que al final no les gusta mucho lo de los mariscos. Pero si eres de esos que tienen un buen estómago, sí te encantará. Y todo con una muy buena porción, al igual que los ricos postres. Bueno, en las noches hay una especie como de puestos de venta de artesanías. Además que hay eventos para los niños como fiesta de burbuja. Hay un teatro con eventos variados en las noches. Esa vez que viajé no hubo función porque televisaron fútbol. Pero bueno, recuerda suscribirte y darle clic a la campanita de notificaciones. Sé que dirás que a Charlie le gusta de todo, pero sí hubo algo que no me gustó y te lo confieso, fue el pozole, que no sabía a lo que estoy acostumbrado, pero no quiere decir que no sirva, solo que no es lo que esperaba. Como resumen, me encantó el hotel y sí te lo recomiendo, al igual que la agencia de viajes que te comenté al inicio, Natural Trips. Si quieres que te apoye con algo de información para tu viaje, mándame un correo a charlieboydeviaje@gmail.com. Sígueme en mis redes sociales y si llegaste hasta el final del video, déjame un corazón con tu comentario y dime si ya conoces este hotel. Pronto encontrarás nuevos videos en mi canal dándote las mejores reseñas y tips. Sobre todo, te invito a ser parte de mis viajes y lugares que visito. Y quien quita un día puedas estar en uno de mis videos. Y es así como todo termina. Todo lo que inicia tiene que terminar y este es nuestro final de nuestro video. Espero que te haya gustado. Suscríbete al canal, regálame un like y comparte. Con eso me seguirás ayudando. Yo soy Charlie Boy y este es tu canal, Charlie Boy de Viaje. Nos vemos. Hasta la próxima. Charlie. Charlie.